tengo que hacer el ensayo de cortocircuito de un transformador. Entonces, ensayo de cortocircuito. Bien, y para eso tengo el transformador bajo ensayo, es este. Acá tengo el bobinado del primario, bobinado del secundario. Este transformador en el primario tiene 380 volt, en el secundario tiene 220 volt, pero es trifásico. O sea que acá tengo esto y tengo esto, ¿sí? RST, RST, ¿sí? Bien, y tengo que hacer el ensayo de cortocircuito. Entonces necesito que me digan cómo conecto este transformador. Este transformador tiene de potencia S5 kVA. Entonces, necesito que me digan cómo conecto para medir potencia y de qué forma, ¿no? ¿Qué instrumentos pongo y luego qué corrientes voy a medir? Empecemos. Primario. ¿Qué conecto para medir en este ensayo? Voltímetro. Voltímetro. Bien, vamos a poner un voltímetro. ¿Qué más conecto? Amperímetro. Y el batímetro. Voy a colocar este amperímetro acá en la del medio. ¿Y qué más conecto? El batímetro ahora. ¿Y cómo lo conecto al batímetro? Creo que usó dos, ¿no? Tenía que usar dos, ¿no? ¿Puede ser? Ah, cantidad. O tres, incluso. Pueden ser 2 o 3. Bien, ¿vamos con 2? ¿Cómo conecto los dos batímetros? SR. A ver, ¿cómo sería? Serie paralelo entre S y R. Batímetro 1, paralelo acá y paralelo acá. Bien, este sería el batímetro 1. ¿Y el batímetro 2? ¿Cómo lo conecto? Entre S y T. Entre S y T también igual. R, S, T. Entre S y T igual acá, ustedes dicen. Batímetro 2, batímetro 2. Este acá y este ahí. ¿Así? Ahí está. Entonces, este sistema de medición, ¿cómo se llama? De los dos batímetros. Sí, el método de los dos batímetros. Sistema de medición, método de los dos batímetros. Perfecto. ¿Y qué tensión vamos a hacer el ensayo cortocircuito? O sea que, ¿cómo conecto el secundario? ¿Y qué conecto?
¿Qué conecto acá en el secundario? Voltímetro. ¿Para qué si no es en cortocircuito este ensayo? Hay que cortocircuitar la fase. Bien, cortocircuité. ¿Qué más pongo? No, ahí no iría nada. Lo que tengo que hacer es aumentar de a poco la tensión hasta que... Entonces acá pongo un sistema acá regulable de tensión. Ahí está, un sistema regulable de tensión. Que obviamente no es así, sino el sistema regulable, a ver, sería un sistema regulable de tensión, sería así, así lo dibujamos bien, ¿eh? Así y así, ¿sí? Ahí tendríamos R, S y T, y esto viene acá, y acá tengo R, S y T. ¿Mm? Ahí tendríamos. Bien, ese es el esquema, este esquema va ahí, allá arriba. Bueno, ahora me dicen, perfecto, ¿qué corriente circula por A2? ¿Qué corriente circula por A1? Esto es A2. ¿Y qué tensión voy a tener en el voltímetro 1? Este es de 5 kVA. Y la tensión de cortocircuito de este dicen que es del 5%. Bueno, a ver, Fabiana me dice cuánto va a circular por A2. Eduardo me tiene que decir cuánto va a circular por A1 y Enrique me tiene que decir cuánto va a ser lo que va a medir B1. B1. Por A1 tiene que pasar la corriente que, dependiendo de la tensión de cortocircuito. Bueno, ustedes me tienen que dar los valores, no me tienen que explicar nada. Imagínense que yo soy, ustedes son los ingenieros que están haciendo este ensayo y yo soy un simple operador, acá estoy operando, soy el empleado de ustedes y me tienen que decir los valores que van a esperar por estos circuitos. B1 no es 380. Yo voy a poner los... No me tienen que decir algo con una pregunta. Ustedes tienen que ser afirmativos. ¿Usted dice que va a 380 en B1? Tenemos que trabajar en afirmativo. ¿Cuánto sería la tensión en B1? A ver, Gonzalo, ¿a quién ayudamos? Bueno, primero hay que saber que la corriente I1 va a ser igual a, o sea, va a ser la corriente de cortocircuito aproximadamente. ¿Y qué valor? Y tendría que sacar la fórmula de la potencia trifásica eh, relacionada con la tensión para calcular la corriente. Y estoy esperando que lo hagan. ¿Cuánto sería ese valor? A ver, ahí lo hago.
A ver, ¿quién me da la fórmula para calcular I1? A ver, Eduardo, ¿cómo calcularías I1? Sería la potencia dividido la raíz cuadrada del voltaje. Raíz cuadrada de 3, perdón. Bueno, entonces, ¿qué potencia pongo acá? 5.000 5.000 volamperes. No. Siempre tienen que hablar como, no hablar en volante. En volampere, si es 5 volampere, 10 volampere. Pero cuando estamos así, se dice 5 kVA. Bien, raíz de 3, ¿qué tensión? De línea o de fase. 380. de línea. Perfecto, miren, acá les voy a poner algo más. Es un transformador de 5 kVA delta I. Entonces, ¿qué valor va? 380. De línea. Bueno, ¿cuánto me da esto? 7,59. 7,5. 7,5. Perfecto. ¿Y 2 cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer I2? A ver, Eduardo lo dijo. A ver, Fabiana, ¿cuánto vale I2? Enrique. 4,4 saqué yo, profe. Bueno, Porque pero acá la fórmula, ¿cómo la pongo? Claro. 5 kVA sobre raíz de 3 por 220. Perfecto. ¿Y eso sería cuánto? En corriente, en valor, ¿cuánto es eso? 0,01. Ay, Fabiana. Tiene que ser más. Recuerden que Sí. este es el lado de mayor tensión y esta es del lado de menor tensión. 13 amperes. 13 amperes. Cállate, Bueno. hijo. Perfecto. A ese nene lo vamos a hacer estudiar ingeniería, Fabiana, ¿no? Yo trato de... Por eso empecé a apagar el micrófono y recién me acabo de dar cuenta que estaba viejo. Yo trato. Que se habían ido a jugar a la pelota, pero ya volvieron. Y ya está, se acabó mi paz. Si se portan bien, le vamos a regalar una camiseta de estudiantes. Pobre pibe. Van a conocer la gloria varias veces. Bien. Entonces, a ver. Entonces ya tengo los valores del amperímetro 1. ¿Cuánto va a ser el valor que va a circular por el amperímetro 1? 7,5 amperes. 7,5. 7,5 amperes. ¿Y en el amperímetro 2?
13. Perfecto. Bien. IR va a ser igual a IS igual a IT. Gonzalo. Están conectados en estrella, entonces si están conectadas en estrella, va a ser igual. Sí. Bien. Perfecto. Tenemos todo esto. Me falta esto. ¿Quién me tenía que dar la tensión? Alguien me tenía que dar el valor de esta tensión. ¿A quién le tocó? ¿Qué tensión pongo? ¿Qué Yo tensión voy a puse tener entre la estos? tensión de 380, pero no, porque estamos en el trifásico. A ver, Fabiana. Eduardo. Sí. Mira, ya se sumó Karina, así que le vamos a preguntar a Karina también. ¿Qué tensión ponemos? Sí, buenas tardes, perdón. ¿Qué tensión Estamos, ponemos? estamos sufriendo, Karina. ¡Karina! Sí, estoy viendo. 11 220, no tenemos que poner tensión de línea. No llegué a ver todo el problema, Ustedes, recién me conecto. miren, cada vez que yo pregunte algo y me devuelvan una pregunta, 10 centésimos menos, 10 décimos menos de la nota. Voy a arrancar con un 10. Cada vez que les pregunto algo y me dicen 220, ya pasan a 990. 13,8 a 980. Y así, les voy descontando no de la nota del parcial, de la nota final. Cuando les pregunto con total seguridad, me dicen va 5 amperes, van 12 volt. Nuevamente, y borramos esto, ¿qué tensión tengo que poner acá? Yo estoy manejando este variac, ¿no? ¿Qué tensión tengo que regular acá para el ensayo? Denme 2 formas de regular esa tensión. ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer? Ustedes imagínense que están ya con una pasantía, van a una fábrica de transformadores y le dicen, bueno, ya estudiantes de 3er o 4º año de ingeniería, ¿me pueden hacer unos ensayos de vacío y corto? Acá tengo unos transformadores chiquitos y ya tienen que operarlos y eso lo tienen que saber. Entonces, ¿qué tensión? Yo soy el operador, le pongo acá, en este variac que me armé, ¿qué tensión va a ir acá? ¿Qué tensión va a medir B1 o acá otro voltímetro que ponga? ¿Qué tensión va a medir? 19 volt. 19 volt dice Gonzalo. ¿Y qué serían 19 volt? ¿Por qué? Porque es el 5% de la U del cortocircuito. No. Claro. 19 volt es el 5% ¿de quién? De 380. De volt. Ahí estamos. Bueno, pero vieron que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Perfecto. Bien, entonces, ahora la pregunta. ¿Qué hago para yo trabajar acá? ¿Cómo hago para trabajar ahí? ¿Qué miro para saber si estoy bien con mi ensayo de cortocircuito? 2 cosas puedo mirar. A ver, Eduardo, estamos ahí en la fábrica. ¿Qué miraría para ver si no mandamos ninguna macana? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que miraría yo en el... Está haciendo el ensayo. ¿Cómo controlás Sí. que el ensayo esté bien? Que lo que estás haciendo está bien. ¿Qué controlás? ¿Qué medís? ¿Qué La mirás? corriente, Miraría el amperímetro. en el amperímetro, claro. ¿Y Porque yo qué estoy controlaría en el viendo amperímetro? Que no pase de qué? de la corriente nominal. De la I nominal. Perfecto. ¿Y qué otra cosa podemos medir? ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar la tensión, que acá efectivamente le esté aplicando no más de 19 volt.
Con 19 Claro, los volt 19 volt son para conseguir la corriente nominal en la línea. la corriente nominal. Perfecto. Bueno. Vieron que se dificulta, ¿no? De esta forma se dificulta encontrar un modo de... Estaría bueno hacer ensayo. Está bueno hacer, ya van a hacer ensayo. Ya van a hacer. Bien. Vamos a la pregunta 4. Pregunta 4. Claro, ustedes no me estaban viendo. Yo lo estaba... A ver, pregunta 4. No puedo encontrar el punterito acá. A ver, pregunta 4. Ahí estamos. Pregunta 4. ¿Qué parámetros del circuito, esta estamos haciendo, qué parámetros del circuito equivalente pueden considerarse independientes del estado de saturación del transformador y cuáles no? ¿Y por qué? Vamos a hacer al revés. El que la sabe me dice contesto. Obviamente, el que no dice, si no dice nada nadie, es porque no la saben. ¿Qué parámetros del circuito equivalente pueden considerarse independientes del estado de saturación del transformador y cuáles no? ¿Y por qué? Miren que esto va a ser un examen, ¿eh? Así que le estoy dando... Ahí están todos los parámetros. ¿Sí? Bueno, dice, ¿cuáles de todos estos parámetros pueden considerarse independientes del estado de saturación del transformador? Acá se saturó el transformador. Bueno, ¿qué parámetros se consideran independientes de este estado de saturación del transformador? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, la resistencia. La resistencia y la inductancia. ¿Serían independientes? Sí, son independientes, eso no depende de... Eso está puesto en el devanado. Perfecto. Bien. Por lo tanto, ¿cuáles no? ¿Estos dos entrarían ahí? Sí. Sí, también. Bien. Y estos dos dependen de la saturación del núcleo. ¿Sí? Sí. Vamos entonces. Esta está contestada. A ver, realice un diagrama fasorial de un transformador en vacío y de un transformador en carga con factor de potencia 0,8 inductivo y con factor 0,8 capacitivo, y a qué se debe la diferencia. A ver, dice que tengo que hacer un diagrama fasorial en vacío barra carga
con un coseno de phi 0,8 inductivo, ¿no? Barra capacitivo. Vamos a hacer inductivo. Sí. Bueno, a ver, si yo tengo que hacer un diagrama de fasorial en vacío, ¿qué pongo de referencia? Siempre, ¿qué ponía de referencia? La tensión. La tensión. La corriente, si vamos a hacer inductivo, ¿adelanta o atrasa la tensión? Si es inductivo, la corriente está retrasada. 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Bueno, en una inductancia sería la carga totalmente inductiva. ¿Está bien que esto sea así? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Qué corriente sería esta? Eso sería la IM, ¿no? IM, y esta IP. Esa es la sí. IP. Bueno, me dicen, ya que Y P está en estoy, fase con la tensión, ¿no? sí, Sí. ya que estoy, quiero dibujar la forma de onda de I0. ¿Cómo sería? Más o menos. No, sí, estaba distorsionada, ni armónico. ¿Y se acuerdan cómo estaba distorsionada? No. O sea que I0 era una... ¿Cuántos armónicos tenía? 3, al 3. Sí, podía tener más también. 3, 5 y 7. 3, 5, 7. Esta es I01, o sea, el primer armónico. A ver, quiero dibujar el tercer armónico. Me dicen si están bien ustedes, ¿eh? No. A ver. Ustedes me dicen si está bien ahí. Voy a dibujar ahora este y voy a dibujar el séptimo, que sería una cosita ahí. Bueno, esta sería la I01, esta sería la I03, la verde la I05 y la roja la I07. O sea que la I0 es igual a I01 más I03 más I05 más I07 más la que sean, que son los armónicos. Perfecto. Por lo tanto, la corriente real, ¿cómo sería? Y la corriente real sería una cosa así, y ahí, más o menos, está totalmente distorsionada. Perfecto, ahora quiero dibujar el fasorial, esto era en vacío. Y en carga, ¿cómo lo dibujarían al fasorial en carga? Y bueno, más o menos igual. A ver, más o menos igual. ¿Cómo tendría que dibujar? Siempre como referencia B2.
vamos a suponer que esta es la corriente en la carga, I'2, ¿sí? Que está retrasado un ángulo phi. ¿Esta qué sería? La caída I'2, porque por R equivalente, y a 90 grados, J I'2 por X equivalente. ¿Sí? Y acá tendría el valor de B20. Esta es, ay, que me está saliendo mal. Esta es B2, esto es B2 y esto es B20. O sea, lo que yo estoy haciendo es ni más ni menos que R equivalente, X equivalente, B20, y acá tendría B2 con carga. ¿Sí? Ahí tendría el fasorial correspondiente a ese circuito equivalente, donde RE, Gonzalo, ¿a qué es igual el RE? Karina, XC, ¿a qué es igual? Karina, XC, ¿a qué es igual? Una reactancia capacitiva. No. Gonzalo, RE, ¿a qué es igual? A B1 sobre la corriente que pasa por la resistencia. No. ¿Cómo está compuesta RE? ¿Y cómo está compuesto XC? A ver, Fabiana. A ver, Eduardo. Eduardo XC, Fabiana RE. ¿Con impedancia y el coseno? No. Fabiana. Enrique. Vamos, Enrique, la última esperanza. RE no es la tensión 1 sobre la corriente que transita en el hierro. No. ¿De qué está compuesto RE y cómo está compuesto XC? ¿Por qué yo escribí así? A ver. RE por coseno de... No me inventen nada. No me inventen nada. Esto es ahí. Ay, perdón, esto va acá. Bien. Este es el circuito equivalente de mi trafo, ¿no? Sí. ¿Y por qué yo de este pasé a este? La suma de las resistencias es Sí, RE. la parte imaginaria. A ver, Fabiana, ¿qué sería igual? RE, ¿a qué sería igual? A R1 más Sí. RP. No. No, R1 más R2. R'2. ¿Y XC? X1 más X2'. Perfecto. Bueno, miren que era fácil, ¿eh? Era más fácil. Pensamos que nos fuimos a lo peor y yo iba a decir que la suma de la ¿Y resistencia. por qué se fueron a lo peor? Es muy, no sé, porque pensé que era una respuesta demasiado... Por las siglas. Simple, claro, no sé. Perdón, estamos como un poco suicidas hoy, me parece. Bueno. A ver, ¿qué es la regulación y cómo la calcula
Eduardo, ¿qué es la regulación y cómo la calcula? A ver, Karina, ¿qué es la regulación y cómo la calcula? Paso. Yo la sé, cualquier cosa. A ver, Enrique, ¿qué es la regulación y cómo la calculan? Bueno, a ver. Esto lo tienen que saber, regulación, es un tema que hay que saberlo, regulación, rendimiento, es instantáneo. Le digo esto y ya me tienen que decir, es así, así, es el ABC de transformador. Así que acá se los pongo, A, Es la caída, B, C. es la caída de tensión interna, básicamente, con respecto a la secundaria. A ver, O sea, si yo tengo este transformador, R equivalente, X equivalente, tengo B1 y acá tengo B'2, ¿cómo defino la regulación porcentual? ¿Cómo la definíamos? Es perdón, el voltaje sin carga ¿Sí? menos el voltaje con carga, o sea, cargado. ¿Sí? ¿Dividido? Y como es un porcentual... Hijito, perdón, ¿se dan cuenta? No puedo activar el audio. Ah, si no se escucha nada. A ver, alguien que ayude, vamos, vamos. El voltaje con carga, dividido el voltaje con carga. Sin carga. Por el 100%. Bueno. O también B1 nominal menos B2' sobre B1. Bueno, ¿y cómo la calculo la regulación? ¿Cómo calculo la regulación de este transformador? Bueno, primero tengo que saber la reactancia y la resistencia. Bueno, ¿cómo sería la fórmula del cálculo de la regulación? A ver, Karina, a ver, Eduardo. Vamos, uno cada uno. Y una pregunta, José, si en el ejercicio no aclara, digamos, porque había un ejercicio que no aclaraba, quiere decir que está trabajando al máximo, ¿no? La carga. Debería aclararlo. Bueno, fórmula de la regulación, la tienen que saber así. Fórmula de regulación, pa. Así tiene que ser. Es la corriente por... ¿Qué corriente? Y la corriente 2 por la resistencia del 2 dividido la tensión en vacío, sin carga. No. ¿Y qué más? Larga, no me acuerdo. Por el coseno más I2 por la X2 sobre también la tensión en vacío, por el seno. Creo que así, no me acuerdo. La tensión ya la dividí acá. ¿Están de acuerdo todos? Era más larga, me parece. Había otro término más. ¿Están de acuerdo? Bueno, chicos, yo les digo una cosa. Ustedes, más allá de la virtualidad, de un montón de dificultades, tienen que leer la materia. O sea, ustedes hoy vinieron a sentarse para que yo les dé la clase y ustedes tienen que leer la materia, tienen que tratar de hacer los problemas. ¿Para qué? Para que, bueno, en una de las clases vienen y dicen,
a ver, este problema 4, no estoy seguro de esto, no me salió, no lo entendí, el problema 3 lo hice pero no estoy seguro, a ver si lo hace. Bueno, tenemos que tener una actitud proactiva con la materia, para aprenderla, para leerla, para desmenuzarla, porque si no vamos a tener muchísimos inconvenientes, porque estamos acá en lo básico y en lo básico nos quedamos. Entonces es muy importante, fundamentalmente para ustedes, para el momento de la evaluación. Es muy importante que todo esto lo tengan muy claro, que cuando les pregunto algo, si tienen el material, hay que ir leyendo, las clases a ustedes les da el marco de lo que tienen que leer, lo que tienen que estudiar, está el material de la clase, está el apunte, están los libros, pero bueno, y está la otra gran guía, es los ejercicios para resolver, ¿sí? Importantísimo, entonces, esta pregunta era ¿qué era regulación y cómo la calculábamos? Bueno, la regulación es la diferencia entre la tensión de vacío y la tensión en carga para diferentes valores de la corriente que está entregando el transformador, ¿sí? Por ejemplo, en una regulación positiva... Sí. Una consulta, puede ser, en este caso la carga es igual a 1, ¿no? Cuando es con carga, ¿no? ¿Puede ser? No, depende. La regulación va a tener diferentes tipos de variaciones, como es lo que le estoy mostrando. Vamos a suponer que esto es B20. Entonces hay regulaciones que caen para una misma corriente de carga. Podemos ver que tenemos diferentes regulaciones. Para una corriente... la corriente puede, la tensión puede disminuir en el secundario o aumentar con respecto a, depende de la carga, si es capacitiva o inductiva. Exacto, para una misma corriente I'2, fíjense que ustedes están teniendo este valor, este otro valor, o este valor en la tensión en la carga. Son tres valores distintos. Esto es para un coseno de phi capacitivo, este para una carga resistiva, y esto es para una carga inductiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la regulación? La regulación, en cierta forma, para distintas corrientes, fíjense, para distintas corrientes, estoy teniendo distintos valores de tensión a la salida. Quiere decir que depende la carga que estoy poniendo acá, es el valor de tensión que voy a tener en mi circuito, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, cuando yo tengo redes, por ejemplo, tengo redes, ¿sí? Vamos a suponer con varios ramales, así. Entonces, cuando yo tengo en estos puntos tensiones que están por debajo de bastante de las tensiones nominales, quiere decir que tengo una regulación como que estoy en este punto. Tengo cargas inductivas y una regulación alta. Una regulación alta significa bajo nivel de tensión o baja calidad de servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O pongo otro trafo en paralelo, para mejorar esto, o bajo carga, o le regulo las tomas a la salida de los transformadores. ¿Para qué? Y para poder tener, acá puedo tener varias saliditas, entonces regulo más tensión, y corrijo estos valores, pero claramente debo tener presente qué pasa con las cargas más cercanas a mi transformador
porque puedo llegar a tener tensiones por encima de las tensiones nominales. Como pasa en la cuadra, por ejemplo, si está cerca del transformador, la tensión es buena. Es muy buena, exacto. Y si estoy lejos, estoy con problemas. Bueno, bien. Vamos ahora. Consultar, José, ¿tiene algún ejemplo de una carga capacitiva en la realidad? Porque no conozco ninguna. Sí. Por ejemplo, yo tengo un transformador y alimento una línea de transmisión. Vamos a suponer, acá. ¿Sí? Normalmente la línea va cargada, ¿no? Bueno, acá abrí y esta línea está descargada. Vamos a suponer que estos son 50 kilómetros de línea en 132 kilovolt. Bien, las líneas capacitivas, línea de alta tensión, ¿no? Perdón, las líneas en vacío no me deja seleccionar las líneas en vacío son capacitivas. Líneas cargadas son inductivas. Entonces, si yo voy a energizar esta línea que está en vacío, esta tensión acá, B en la carga, va a ser mayor que la B1 que tengo acá. Y es una dificultad que se le va a presentar a quien esté operando esa línea porque esto le va a generar mucho inconveniente. Bien, pregunta siguiente. ¿Qué es el rendimiento y cómo se calcula? A ver, me tiene que contestar Karina. ¿Qué es el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento? ¿Y cómo se calcula? Rendimiento y cómo se calcula. Rendimiento. Pasaron 30 segundos, pasamos a Fabiana. ¿Qué es el rendimiento y cómo se calcula? Pasaron 10 segundos y vamos a Eduardo. ¿Qué es el rendimiento y cómo se calcula? El rendimiento es el cociente entre la potencia de salida con la potencia de entrada. Muy bien, bien. Esto lo Y vimos en se electrotecnia, calcula. Eduardo. Sí, bueno, un poco olvidado. Algo servía lo que habíamos visto. Bien. Sí, eso me acuerdo de electrotecnia. Entonces esto lo podemos poner como 1 menos... Las pérdidas sobre las potencias perdidas más la potencia útil. Y la potencia de salida, si esto es trifásico, es raíz de 3, U'2, I'2, coseno de phi sub 2. Esta es la suma de las pérdidas, que es lo mismo que esto que está acá. Perfecto, bien. A ver, vamos nuevamente, segunda oportunidad, a Karina y a Verónica. ¿Quién es P0 y quién es PCC? ¿Están ahí, no? ¿O se me fueron? Sí, estoy pensando porque yo lo leí. Sí. ¿Serían las pérdidas en el vacío?
las pérdidas del vacío cuando son pérdidas por histéresis P0 ¿Y qué más? y por las corrientes de Foucault. Bien, pero se Están dicen pérdidas de vacío, no del vacío, ojo, de vacío, sí, porque de vacío es un sí. estado. Bien, ¿quién es PCC, Fabiana? ¿Las pérdidas de cortocircuito? No necesariamente. Una posibilidad más, si no pasamos a Enrique, que como no lo tengo en la pantalla, no lo veo, ahí estamos. Enrique, ¿quién es PCC? Gonzalo, ¿quién es PCC? Son las pérdidas La fijas y pérdida del variables, cobre. puede ser, PCC. Perdón, Enrique, ¿cuál? Eran las pérdidas fijas y variables. No. No. En el cobre. Las Son las pérdidas pérdidas en el cobre. cobre. Pérdidas en el La cobre. potencia disipada. Pérdidas en el cobre. Vamos a ponerla acá. Pérdidas en el cobre. ¿Y a qué sería igual acá, Gonzalo? Si el transformador es monofásico. ¿Cómo que sería igual? No Claro, entendí las la pérdidas pregunta. ¿A qué representa? ¿Cómo puedo expresar las pérdidas en el cobre en un transformador monofásico? Mm, Enrique, Yo creo que tengo acá, creo que a la raíz, 10 céntimos menos, creo, no. no, perdón, Es así. Eduardo, ¿cuáles son las pérdidas, chicos? Pero me van a volver loco. Este es el circuito equivalente del trafo. sí. Esta es la corriente que está circulando. Vamos a poner acá una carga cualquiera. Es Esta la es, pérdida esto del es el equivalente. La equivalente. pérdida en la resistencia. ¿Y cómo las expreso? ¿Cómo las expreso? P0 sobre la carga óptima al cuadrado. No, pero a ver, yo le estoy preguntando cosas fáciles, ustedes me las están complicando. ¿Cómo expreso La la tensión por la pérdida en el corriente. cobre para este circuito que está acá? A ver, Fabiana. Eh, B2 por I2. No, esa es la potencia. A ver, Eduardo. R2 por I2. Más. Eso es una caída de tensión. R2 por I2, esto es una Perdón, caída. R2 por I2, I2 al cuadrado. Ahí estamos, chicos. Ahora no, I2 al cuadrado, I2' al cuadrado por R equivalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Y Sí, dos. Sí, sí. Entonces, esto, bien, de estas dos pérdidas que están acá, ¿cuál es fija y cuál es variable? Las pérdidas en el cobre son variadas Eso digo, según la carga que tenga.
Las Bien. fijas son las de vacío y las del cobre son variables. ¿Y cómo son variables las del cobre? ¿Cómo varían? Con la carga que tengan, con la carga de la corriente, ¿Cómo varían? ¿Lineales? ¿Cómo son? No, no es lineal. ¿Cómo es? Yo tengo que representar las pérdidas en el cobre. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa variación? ¿Cómo es esta variación? Fabiana, al cuadrado Es como una cuadrática, sí, fórmula pero no son, sé cómo decirlo. sí, dígalo, al cuadrado. Al cuadrado, sí, como una es al cuadrática, cuadrado, sí. eso. ¿Y las pérdidas de vacío que había dicho Karina que eran? Lineales. Eran fijas, eran constantes. Constantes. ¿Constantes? ¿Con qué son constantes? Constante. ¿Por qué son constantes? Porque no dependen del. Porque no dependen de la corriente. Porque no dependen de esta corriente. ¿Y de quién dependen? De la tensión, Muy de la bien, tensión aplicada. de la tensión aplicada. Entonces, en este punto donde las pérdidas se igualan, ¿qué tengo? ¿Qué tengo acá donde las pérdidas de cobre son iguales a las de vacío? ¿Qué tengo en este punto? Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tengo? ¿Qué punto? .30, no, algo así era, no, pero. El rendimiento máximo. El punto de máximo rendimiento es cuando las pérdidas se igualan. Por lo tanto, esta corriente que está acá, ¿cuál va a ser? La corriente para rendimiento máximo. O sea, ¿Eso a qué se va a hacer igual? sería la raíz de las pérdidas en vacío y las pérdidas en cortocircuito, sobre las pérdidas en cortocircuito. O sea, que sería que P0 es igual a I'2 al cuadrado por R equivalente. Es el índice de carga óptima. Entonces, esa I2 para rendimiento máximo será igual a P0 sobre R equivalente raíz. ¿Sí? Es esta. Y ahí tenemos máximo rendimiento. Y obviamente nos va a convenir trabajar con el transformador a ese rendimiento. Para cualquier otra corriente que yo les pida, hay que calcular el rendimiento. Y lo podrán calcular para uno o para otro. Bien. Tengo la posibilidad de tener rendimientos por acá o rendimientos por acá. Me dicen, ¿a quién corresponde la curva de máximo rendimiento que está arriba? ¿Quién puede ser la curva del medio? ¿Y quién puede ser la curva de abajo de acuerdo a la carga? De acuerdo a la carga. ¿Quién puede tener mayor rendimiento de acuerdo a la carga? Bueno, se los digo, la resistencia, la capacitancia y la inductancia sería la de más abajo. Bien. U de cortocircuito para cuando está... Perdón. Sí, Vamos a... atención nominal. No, claro.
perdón. Entonces, Gonzalo tiene que para un transformador, vamos a suponer que el transformador tiene una tensión de cortocircuito de un 5%, ¿no? Y entonces le piden cuál es la corriente de cortocircuito de ese transformador cuando U es igual no a U de cortocircuito, sino a U nominal. Bien, ¿y qué encontramos, Gonzalo, acá? Básicamente, lo que yo encontré es la relación, es la impedancia de cortocircuito. Que, bueno, se mide la impedancia y se saca la relación que existe con el valor nominal. ¿Y eso a qué sería igual? Sería o sea, la tensión de cortocircuito es igual. No, corriente de cortocircuito. Ah, bueno, a ver, ¿cómo es que decís? Tensión de cortocircuito igual A B1 de cortocircuito sobre B1 por 100. Sí, esto es porcentual entonces. Bien, ¿y qué hacemos con esto? Sí, igual tengo una duda. ¿La puedo plantear? Y entonces usted tendría que haber empezado porque tengo una duda. Porque hasta acá yo me había puesto contento, digo, bueno, y resulta que no tenía nada. No, es que no, en realidad no entiendo, o sea, el parámetro de B1 de cortocircuito. Bueno, el tema sería entonces así. Vamos a suponer que yo tengo este transformador. Y cortocircuito acá. Este es un transformador. Vamos a decir que es monofásico. Bien, Sí. para que acá, cortocircuitado, circule la corriente nominal, ¿qué tensión tengo que poner acá? Ya me lo han dicho otra vez, por favor, rápidamente me lo dicen, ya. La La tensión tensión de nominal. cortocircuito. La tensión de cortocircuito. Perfecto. Sí. Ahora yo tengo el mismo transformador, le hago un cortocircuito y acá pongo la tensión nominal. La pregunta es, ¿qué corriente de cortocircuito tengo? La corriente de falla, ¿eh? Claro, Ajá. ¿y a qué sería igual? A la tensión nominal sobre la impedancia. Ahí está, ya lo hice. ¿Están de acuerdo con esto, no? Para este caso, y para este caso la impedancia no cambia. La impedancia de esto es siempre la misma. Bien, ¿qué pasa si ahora yo igualo esto con esto? Me queda que U de cortocircuito sobre I nominal es igual a U nominal sobre I de cortocircuito. ¿Sí? Bueno, Puede entonces, estar cruzado. I de cortocircuito, ¿a qué va a ser igual? A I nominal por U nominal sobre Sobre I de cortocircuito. ¿Y U de cortocircuito cuánto vale? 5% dijo, ¿no? Sí, 0,05 ¿de quién? Perdón, acá es 1 nominal. De la tensión nominal. Entonces, I de cortocircuito es 20 veces I nominal. Ahí tiene la relación.
Acá está. Acá está. O sea, la relación entre la corriente de cortocircuito y la nominal 20 veces la nominal. es, perdón, I nominal dividido el porcentaje de la tensión de cortocircuito. ¿Pero de dónde sale? ¿De comparar estos dos circuitos? De comparar estos dos circuitos sale, ¿eh? De ahí sale. En uno pongo la tensión de cortocircuito, en otro pongo la tensión nominal. Ustedes saben que si ponen la tensión nominal se va todo al diablo. Bueno, ¿cómo lo pueden comprobar con esto? 20 veces la corriente nominal. 20 veces la corriente nominal. Sería un montón, ¿eh? Por eso que tenemos que tener cuidado, o si un transformador está alimentado con su corriente su tensión nominal y se produce un cortocircuito, por eso las elevadas corrientes que se tienen. Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Cómo vienen? Bien. Bien comunicados. ¿Bien asustado? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Bien asustado? No. Bueno. Bien, pero asustados. Acá la única forma de cambiar el susto es, el susto se lo cambian por papeles y leen y leen y leen y enseguida se les va a ir todo. Quédense tranquilos. Bueno, a ver, ¿tienen un ratito de tiempo o ya se quieren ir? ¿Cómo venimos con la comida? Y yo tengo que hacerla, pero bueno. ¿Qué va a hacer Fabiana hoy? Sí, yo también, pero... Y hoy es 29. Compré ñoquis hecho, pero tengo que hacer la salsa. Hoy es 29, a ver, ¿qué hora es? Y no me dijeron nada, porque yo los amaso los ñoquis. Pero me mandó a mí No, hacerlos. y es el Día del Animal, pero tampoco le dijimos, no nos íbamos a saludar entre nosotros. No, yo tengo que saludar a mi perro. No, tengo que saludar a mi perro. Tiene razón, ¿eh? Hoy la verdad que está para comer unos ñoquis, ¿eh? Bueno, sí. ¿Y Karina qué va a cocinar? Y yo no voy a hacer ñoquis, fideos con tuco. Ya me compré la salsa cuando venía de Morón de hacer las compras. Así que tengo que hacer la salsa también. Bueno, y a ver, bueno, a Gonzalo no lo veo con pinta de que vaya a cocinar en la casa. No, soy de madera. Bien, 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 bien. ¿Y Enrique va a cocinar? No, voy a comer lo que hice al mediodía. Perfecto. ¿Y ahí al compañero Suárez qué va a hacer? A Suárez lo veo en la cocina, ¿eh? No, error. Nada. No, Eduardo, lo ve cambiando la lamparita de la cocina. Eduardo, ¿no le hacemos la cocina? No, nada, cero. Bueno, vamos entonces, como no tienen nada que hacer y las mujeres ya tienen resuelta su comida, Enrique tiene lo del mediodía, hasta las 9 no tenemos ningún problema y vamos con esto. Un transformador monofásico de 30 kVA tiene una relación de transformación 3000 a 300 volts, 50 Hz, y los siguientes resultados para el ensayo de vacío, habiéndose realizado las mediciones del lado de baja tensión. Si hicimos la medición del lado de baja tensión, Karina, ¿de qué lado lo hemos hecho? ¿Cuál es la tensión nominal? Yo la sé. ¿Cuál? La del secundario. Y dígamela. La tensión acá con los datos que nos dio. Obviamente. Bueno. Tengo que hacer. No tiene que hacer nada, mire, no tiene que hacer nada. Mire acá.
Claro, justo estaba buscando acá que dice la relación de transformación 3300 volt, entonces es la de 300 la que... 300. Bueno. Se han obtenido los siguientes resultados en los ensayos de cortocircuito. Díganme de qué lado hice el ensayo de cortocircuito. ¿Del lado de 3000 o de 300? Rápido. 3000. De 3000, porque esa tensión de 180, ustedes saben que, ¿cuánto sería la tensión de cortocircuito de un transformador, más o menos? ¿5%, 7%? Bien. ¿De un transformador de 13200? Un transformador cualquiera. Bien, calcule los parámetros del circuito equivalente reducido al primario y determine qué porcentaje de la corriente nominal representa la corriente de vacío y tensión de corto. Bueno, resolución. Para referir los valores medidos al primario, comenzamos calculando la relación de transformación. Bien, la relación de transformación es justamente 3000 a 300, ¿sí? Entonces la relación de transformación A es 3000 dividido 300, esto es 10. Eso es la relación de transformación. Bien. Acá hemos usado la corriente medida, es 1 ampere para el ensayo de vacío. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a expresar en el lado del secundario, la tengo que dividir por A. Perdónenme, ensayo de vacío. Esto se hizo del lado de baja tensión. Como los tengo que hacer al lado del primario, entonces tengo que llevar 1 ampere, lo tengo que dividir por 10, porque lo estoy llevando al lado del primario, es menor corriente, tengo 0,1 ampere. Esa corriente, ¿por dónde está circulando? Por acá. ¿Sí? Esto es 0,1 ampere. Y ahí tengo cero en esa. IM e IP. Y esto es I0. Perfecto. Bueno, para calcular RP, ¿cómo calculo RP? Que es esta. RP. Y esta era XM. ¿Cómo los calculaba? RP, para calcular RP, ¿qué tengo que hacer? Y tengo medida la potencia, las pérdidas y tengo medida la tensión. Bueno, las pérdidas únicamente van a estar en la resistencia. Entonces, haciendo tensión al cuadrado P0, voy a obtener RP. Había aplicado 3000 volt acá, 3000 volt, están circulando 3000 volt al cuadrado, la potencia 0 era 100 volt, 100 vatios, ¿sí? Por lo tanto, me da 90 kiloampere RP. Bien, ahora tengo que calcular, tengo RP, tengo que calcular XM, ¿sí? Entonces, para calcular XM, ¿cómo lo puedo calcular a XM? XM lo puedo calcular como la tensión de vacío aplicada dividido IM. Por lo tanto, necesito calcular IM. E IM, si ustedes recuerdan, esto era B0 y 0, ¿sí? Y acá tenía IM, esto es Φ0,
¿sí? Y esta que está acá era IP. Entonces, IM, ¿a qué era igual? A I0 seno de Φ0. Por lo tanto, necesito el Φ0. Pero el Φ0 lo tengo a través de la lectura de P0, de U e I0. Entonces, con eso saco el coseno de Φ0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque P0, ¿a qué va a ser igual? A B0 y 0, los dos los medí, coseno de Φ0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que P0 la medí, B0 la medí e I0 la medí. Calculo Φ0, que es este que está acá. 0,33. ¿Por qué me da un valor tan bajo de Φ0? ¿Quién me dice por qué me da un valor tan bajo de Φ0? ¿Es capacitivo? ¿Cómo va a ser capacitivo? ¿Por qué es capacitivo? ¿Por qué tengo valor tan bajo de Φ0? ¿Qué significa valor bajo de coseno de Φ0? Es inductivo. Si yo tengo este circuito, estamos hablando de este circuito, Sí, sí, es verdad. R. Si el coseno de 0 quiere decir que es totalmente resistiva la carga. Claro, Que el bueno, coseno- pero esto es X y esto es R, entonces es inductivo. Por eso este valor. Bueno, de acá saco Φ0. Φ0 sale del arco coseno de este valor, de 0,33, y me da 70 grados. O sea que este Φ0 que está acá, estos son 70 grados. 70 grados. Bien, ¿qué me falta? Calcular, bueno, tengo todo. Con esto puedo calcular XM, habíamos dicho que era U sobre IP. Perdón, IMU. IMU era I0 seno de Φ0. 31,82 kiloamperes. Y ahí tengo todos los valores. Tengo IM, tengo absolutamente todo. Bueno, primer punto resuelto. Vamos a los parámetros de... ¿Qué me está faltando ahora? Me están faltando los de el ensayo de vacío. Perdón, de cortocircuito. Bien. Bien. Con la rama longitudinal, ahora vamos a calcular los parámetros de cortocircuito. ¿Cómo hacemos el ensayo de cortocircuito, Fabiana? ¿Fabiana? No, me parece que se fue a poner los fideos, Fabiana. A ver, ¿cómo hacemos el ensayo de cortocircuito? Bueno, tenemos que cortocircuitar este tráfago y tenemos como parámetro equivalente R equivalente y X equivalente, ¿sí? Bien, ¿qué corriente nominal? En el primario tengo 10 amperes, en el secundario voy a tener 100 amperes. Entonces, habíamos dicho que la potencia medida, la P de cortocircuito, eran 600 vatios, ¿sí? Dividido la corriente I1 al cuadrado, que son 10 amperes, me va a dar R equivalente 1. Por lo tanto, Z equivalente 1 es la tensión que apliqué dividido la corriente que está circulando, B de cortocircuito sobre I1, y la B de cortocircuito, ¿cuánto era? La B de cortocircuito, vamos a volver atrás, habíamos dicho que
eran 180 volt. ¿Sí? Bien. 180 volt dividido los 100, perdón, los 10, 18 ohm. Con eso saco la impedancia equivalente como la diferencia entre la impedancia y la resistencia. 17 ohm me dio la reactancia y la resistencia 6 ohm. Fíjense que siempre la reactancia es mayor a la resistencia, siempre, en un transformador, siempre. Bien. Vamos a ver cómo quedó. Esto ahora hay que pasarlo. Acá están todos los... están las relaciones de transformación dadas. La reactancia la dividimos. ¿Por qué lo estamos dividiendo? Déjenme ver un poquito. 0,17, perfecto. La estamos pasando al secundario, al dividir por A cuadrado, la estamos pasando al secundario, recuerdan eso, al dividirla por A cuadrado, la estamos pasando al secundario, lo mismo, dividir la impedancia equivalente por A cuadrado, la paso al secundario, y me falta la resistencia, que acá la dividí por A cuadrado. Entonces, ¿qué me dio? Y bueno, me dieron estos valores. 0,6 de resistencia equivalente, 0,17 de reactancia equivalente. Entonces, si las tengo que poner en el secundario, tengo que poner esos valores, y esta que está acá, como acá dice B1, está referida al primario, donde este es el valor de 6 y este es el valor de 17. Bueno, la puedo poner en uno y la puedo poner en otro. ¿Sí? Si quiero sacar el porcentaje de la tensión del cortocircuito respecto a la nominal, habíamos dicho que aplicábamos 180 sobre 3000, fíjense, eso es 6%. Bueno, la corriente de cortocircuito a tensión nominal, B nominal sobre Z equivalente, son 166 amperes. Que era un poco lo que habíamos calculado en el ejercicio que habíamos visto anteriormente. Bien. Profe, entonces, una consulta. Sí. Yo tengo, en un libro tengo corriente de falla, dice. ¿Eso es lo mismo que la corriente de cortocircuito? Sí, la corriente de Perfecto. cortocircuito es una corriente de falla. Perfecto. Bueno, acá, esto después yo se los dejo. Tienen el cálculo de un ejercicio de los parámetros. Y acá tienen el cálculo de la regulación. Para un transformador monofásico de 200 kVA, 6500, 660 volt, 50 Hz, determinar la regulación para una corriente nominal y los siguientes factores de potencia. 0,8 inductivo, 0,8 capacitivo y 1. Y les dan todos los valores. Les dan ya todos los valores. Los valores de R, de Z y de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá lo que tenemos que estar aplicando es la fórmula completa. No tiene sentido. La fórmula, vamos a aplicar la fórmula reducida y después vamos a ver la diferencia con la fórmula completa, que habría que agregarle este término. ¿Sí? Ese término es un pequeño error. Bueno, conocemos entonces, a ver, vamos a hacer un poquito más finito, conocemos la fórmula de la regulación. Entonces acá para coseno 0,8 inductivo, el resistivo y el capacitivo, voy calculando cada término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué estaría reemplazando acá? Bueno, ¿qué me falta? Acá lo que no conozco es la corriente nominal. ¿Cuánto vale la corriente nominal de este transformador? Del lado primario y secundario. Sería la potencia dividido la tensión.
200 kVA sobre 6500 volt. ¿Cuánto es esto? Eh, 31 amperes más o menos. Sí, 30,76. ¿Y esta otra? ¿290 cuánto es? 303 amperes. Bien. ¿Qué vamos a utilizar cuando calculemos la regulación para determinar B1? ¿Corriente primario o secundario? Primario. Primario. Entonces vamos a calcular con esta. Entonces, este 31 amperes va a venir acá. La resistencia que ya calculamos. ¿Esta tensión cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser B1? ¿Eh? 6500. Sí. Para mí 6.500. Perfecto. 1500. Sí. Esto es 31 amperes. Estos valores ya lo determinaron con el ensayo. ¿Y esto quién es? Y el que me están pidiendo. ¿Sí? Esto es esto. Este o este. ¿Vieron qué fácil? Pero hay que ser ordenado. Pero, bueno, José, te hago una pregunta. sí. Yo hice los ejercicios, pero mi duda es el tema de qué sector estoy trabajando, si en el bobinado primario o en el secundario. Yo Bueno. quería saber, por ejemplo, hay un ejercicio que es un ensayo de cortocircuito y tenía que calcular todos los parámetros y yo lo hice básicamente con todos los datos del primario. No sé si está bien o... ¿Sí? Fíjate que acá están dados todos por el primario, mirá. 6.500, la corriente y los diferentes valores de tensión que les dio. Para esta corriente, fíjense los valores de tensión que le está dando. Capacitivo 6.500, 6.300 y 6.200. ¿Sí? ¿Vieron lo que es? Ahí está ahí está entonces cómo uno puede entender el concepto de regulación. O sea, yo cuando me dice que está el ensayo está hecho en el de baja tensión, yo tengo que convertir todos los parámetros. Sí. Por ejemplo, sería así. Por ejemplo, vos tenés un transformador, ¿no? Puede ser que el ensayo de vacío se haga del lado de baja tensión y el ensayo de cortocircuito del lado de alta tensión. Entonces tenés que ir componiendo y refiriendo, podés calcular los parámetros del lado baja tensión y después los pasás al lado de alta, de baja de alta. Y lo mismo con este. En definitiva, vos vas a hallar el modelo R equivalente, X equivalente, ¿sí? Siempre referido a un lado. Por ejemplo, Karina, si acá pongo B'2, ¿a qué lado está referido? Al transformador de secundario. Al secundario, perfecto.
Bueno. Yo lo que hice en un ejercicio era, por ejemplo, el ensayo de cortocircuito estaba en el primario, y yo lo que hice para calcular la resistencia y la impedancia y la reactancia de cortocircuito, usé la corriente I1. ¿Está bien entonces? Sí, está bien. Ah, está bien. Buenísimo. Es importante que, bueno, traten de ir haciendo, porque con la práctica ustedes van a poder ver. Bueno, entonces fíjense esto, ¿no? Para distintos porcentajes de la carga, cómo varía la tensión a la salida. En este caso, la regulación positiva significa caída de tensión. Miren acá. En regulación positiva, cómo cae la tensión. Miren cómo cae la tensión con la regulación. Esa es una carga de tipo, inductiva. Vamos a ver. Miren lo que es la carga resistiva, cae menos. Y bueno, la otra es la carga capacitiva. Acá tenemos entonces las dos cosas. De la regulación hay que saber esta tensión para luego determinar la tensión verdadera, y la fórmula de la regulación simplificada. ¿Sí? Bien. Esto es lo mismo. El rendimiento. Perdón, esto tengo que es determinar el rendimiento. Bueno, vamos a dejarlo esto para la clase que viene, pero el rendimiento no, vamos a hacerlo ahora. El mismo ejercicio hay que determinar el rendimiento. Entonces, para determinar el rendimiento, acá tengo la fórmula del rendimiento. Para determinar el rendimiento, ¿sí? ¿Yo qué es lo que tengo que saber para determinar el rendimiento? Bueno, lo que yo tengo que conocer es fundamentalmente cómo me va a variar la corriente en la carga y qué porcentaje de esa tensión tengo. Por lo tanto, en este caso, sí o sí, este valor de potencia de salida es la que me determina cómo va a variar el rendimiento. Y ustedes saben que la potencia de salida es B2' por I2' por el coseno de phi sub 2. Este valor de corriente siempre va a ser dato. El coseno de phi siempre va a ser dato. Y ojo, esta B'2, esta B'2, esto es la tensión en la carga que sale a través de la regulación, que se calcula a través de la regulación, ¿sí? Vaya, Fabiana. Bien. Esta es la tensión en la carga que aparece a través de la regulación. Y acá con esto, teniendo en cuenta este valor de potencia de salida, todo lo demás son valores que nosotros los conocemos. P0 que no va a cambiar nunca, I cuadrado por R equivalente, está ahí, es justamente el dato que me van a pedir, así que ojo a cómo calculamos B2'. Con esto puedo determinar el rendimiento, y acá les dejo la curva de rendimiento para cualquier valor. Bien, chicos, terminamos acá.